Bueno, una persona que ha venido a esta tierra, a este mundo, con ilusiones, con anhelos, con proyectos a veces realizados y otros inconclusos, pero que por lo menos hasta esta altura de mi vida creo haber satisfecho gran parte de ellas, aunque con la tristeza y la nostalgia de no poder haber efectuado todos los proyectos que inicialmente desde mi juventud o desde cuando tuve uso de razón me tracé. De mi niñez que transcurrió apacible, feliz dentro del seno del hogar, dentro de un hogar humilde, iniciado siempre en el trabajo de la ayuda a los padres, dedicado a las enseñanzas que recibí en la educación primaria, y luego a la juventud como cualquier otra de los seres de este mundo, siempre con diferentes alternancias, tanto de alegría, de decepciones, de tristezas, de engaños, pero siempre trazando una línea a seguir en la vida con cierta ilusión ya, con cierta energía que supieron formarme desde la niñez para poder realizar algunos actos positivos en general en pro de mi existencia, pero dirigida siempre hacia la comunidad donde vivo, a esta tierra donde he nacido, para verla ojalá en otro plano, en otra forma de vida y en otro avance y desarrollo. Primero que a ambos les debo la vida y a ambos tanto mis inclinaciones y mi formación y mi personalidad. De mi madre aprendí mucho porque ha sido maestra y esos pasos yo he seguido después de mi vida. Y ella me orientó sobre todo en el aspecto de la lectura, de la buena lectura, desde que he sido niño, porque aprendí a leer y escribir por mí mismo antes de ingresar a la educación formal. Y de mi padre, su carácter noble, su flexibilidad, su entendimiento del mundo, su filosofía muy modesta, pero muy bien forjada, cimentada como un hierro. Mi relación siempre ha sido de compromiso sobre todo con la parte cultural, con el desarrollo artístico, con que la gente que vive a mi alrededor se involucre en ideales y en fortalecer cada vez más la proyección de Selendín, mirando con optimismo el desarrollo, el futuro, para poder culminar en éxitos, aunque sea mal logrados, pero éxitos al fin, ¿no? Lo importante es sobre todo el trajinar, el vivir con ilusiones, con esperanzas y sobre todo con realidades que uno puede realizar a través de la vida. Con la nostalgia de la tierra, del hogar, pero por necesidades de estudio, siempre estuve ausente durante mi etapa de estudiante superior universitario, ¿no? Pero luego ausencias periódicas durante mis vacaciones para conocer en directo, en vivo y en la realidad propia del Perú, de sus pueblos, porque he viajado por todo el país con mis propios medios para conocerlo y llevando siempre mensajes de cultura que reflejan la identidad del selendino. No ha sido otro mi afán, no ha sido el afán comercial que ha llevado siempre a nuestros paisanos a distintos
lugares remotos de acá de la patria, sino mi interés fue prácticamente el conocer la realidad peruana en cuanto a su desarrollo, a su economía, a sus diferencias sociales en cada pueblo, conocer la belleza de cada lugar que he conocido y sobre todo llevarles un mensaje siempre de alegría, de fortaleza y de hacer conocer cómo es el Endín, porque muchos en aquel entonces no sabían ni dónde quedaba. Y lo hacía siempre a través de presentaciones con poesía y con teatro que llevaba y ofreciéndolas a los públicos de las diferentes ciudades que he visitado de manera completamente gratuita, pero auspiciado naturalmente por gente influyente como las autoridades, los gremios magisteriales y los clubes de leones y de rotarios que jamás me han negado su apoyo y a quienes agradezco desde el fondo de mi alma. No creo, porque habría que hacer mucho más, ¿no? La vida es tan corta, lamentablemente, y la energía de la juventud se va apagando con el transcurso de los días. Sin embargo, no puedo quejarme de 30 años de haber servido a Selendín a través del centro cultural que he presidido ad honorem y donde he podido realizar una serie de actividades como exposiciones de pintura, de arte, de artesanía, de escultura, de una serie de cosas, el fomento de talleres de tejidos, tanto en paja toquilla cuanto en hilo, de telares, de cerámica en frío y una serie de actividades más que han logrado remover los cimientos y la conciencia del serendino residente acá. De manera que esa parte, por ejemplo, la he fomentado acá. También he hecho mucho en cuanto se refiere a teatro, moviendo juventudes, moviendo al profesorado, a gente adulta, y hemos llevado a diferentes partes del país, cercanas a Selendín, naturalmente, como Cajamarca, Huamachuco, Cajamarca, Chachapoyas, en fin, obras teatrales clásicas y muy buenas, donde se ha podido hacer conocer el arte y hemos podido lograr de esa manera formar esta parte cultural en el espíritu selendino. Así como también el hecho de haber hecho durante diferentes periodos algo de periodismo, juntando los periódicos Ecos, el periódico El Golpe, la revista mensual Marañón, entre otras, y colaborando siempre con revistas que han ido posteriormente editándose en el ámbito provincial con artículos diversos que siempre me estén solicitados. Ver que ojalá la juventud actual se enrumbe y nuevamente retome el camino del progreso cultural, material y espiritual de Selendín. Tenía mucho miedo, efectivamente, de perder la visión, que es el elemento fundamental de mi vida, porque yo no puedo dejar de leer, ¿no? Ni tampoco dejar de escribir. Eso fue muy duro, una etapa difícil que me duró por un espacio más o menos aproximado de 3 años y medio. Gracias a las operaciones que me hicieron en Trujillo, logré recuperar la visión y no me quejo de ello, felizmente, ¿no? No, a la muerte jamás. A la muerte hay que recibirla va bien con alegría, porque es otra etapa más del ser humano y de todo ser viviente. Tengo sí temor al envejecimiento y a no tener quien pueda de repente ver por mi persona, porque yo vivo solo y hace muchos años, y entonces no hay quien me acompañe ni me ayude en mis dificultades de carácter de salud.
que es completamente cierta, porque al fin y al cabo la vida enseña poco a poco y el entusiasmo sí jamás deja de funcionar. Eso es lo importante, sino que al mundo se lo mira de una manera mucho más serena y tranquila, sin el ímpetu juvenil que muchas veces nos hace cometer un sinfín de errores. Pero uno con el tiempo va dándose cuenta de que, por lo menos, durante esa etapa de energía vital que siempre nos acompaña durante la juventud, no ha sido nunca vana y que nos ha ido enseñando más bien a proyectar, a hacer un futuro mucho más tranquilo, más sereno, más objetivo, pero siempre con el entusiasmo de la juventud. No sé hasta qué punto tenga, digamos, lógica la aseveración de Julio Ramón. Sin embargo, él como un poeta consagrado, reconocido, no solamente en el Perú, sino en el extranjero, seguramente algo tiene de cierto. No sé si sea a la cara física a la que se haya referido, o sea, o se haya referido de repente a la cara interna que casi no es observada por los demás. Se pensaba, por ejemplo, y muchos equivocadamente, de que César Vallejo, el poeta del amor, de la sublimidad, de la humanidad, de la condolencia y de la tristeza, era un poeta triste. Sin embargo, su vida, hemos sabido posteriormente por sus biógrafos, de que ha sido muy divertida, alegre, comprometida y muy social, y no un poeta, digamos, que se haya, digamos, aislado de los demás, sino que siempre estaba reunido en tertulias, en cafés, volcando sus experiencias y experimentando internamente ya lo que iba a decir luego en su poesía que escribió. Por eso no sé a qué cara se haya referido Julio Ramón Rivero y esa afirmación. Esa es una frase que hemos puesto en uno de los poemas del librito de poesías que edité. Para bien en muchos aspectos, por ejemplo, el uso de la electricidad que tanta falta nos ha hecho durante tantísimos años, el gozar ahora del servicio de agua domiciliaria, de desagüe, que antes no tenía Selendín, y así por el estilo, muchas cosas que han ido, digamos, en pro de su desarrollo, el poder conectarse ahora fácilmente a través de carreteras que antes a lugares diversos, distintos, internamente entre nuestra provincia, cuanto hacia los demás pueblos del Perú. Y ahora tenemos carreteras asfaltadas, otras alfilmadas y una serie de trochas por lo menos que nos hacen llegar con más prontitud a los lugares a donde uno quisiera ir. Antes había que sufrir mucho, había que transitar a pie o a lomo de bestia para poder ir a diferentes comunidades, por ejemplo dentro de la provincia de Selendín. Sin embargo, ahora las distancias se han acortado gracias a los medios de comunicación. Y en cuanto a una comparación, digamos, negativa, nefasta que hay en la actualidad, es el destrozo terrible que se ha hecho de la arquitectura selendina con el advenimiento de nuevos ricos que sin respetar, digamos, por lo menos la arquitectura original que debió siempre haberse hecho respetar por las autoridades, que nunca lo han hecho lamentablemente, ha ido creciendo de una manera vertical tan asquerosa que ahora el Selendín de mi añoranza, de mi niñez, de mi juventud, se ha perdido lamentablemente. Eso es lo que más o menos corroboraría lo que digo, lo anteriormente contestado, de que el selendino anterior
a lo actual, siempre se ha preocupado por el ornato, la belleza de su pueblo, el orden y las buenas costumbres. Sin embargo, ahora, por ejemplo, con la orientación moderna y los medios de comunicación, que en vez de, con programas sobre todo televisivos, que en vez de fomentar la cultura, la intelectualidad de la juventud, lo van más bien involucionando y haciendo que esta nueva generación crezca desordenadamente y sin ningún parámetro de sentimiento, digamos, maternal hacia la tierra. Y entonces hay respeto, hay una serie de cosas que van y que desdicen realmente de la actual cultura de la juventud, porque no se dedican, pese al avance tecnológico, que es muy bienvenido por supuesto, sin embargo no se dedican, por ejemplo, a sus estudios con formalidad, sino que pierden el tiempo entrando en páginas totalmente desconcertantes por el medio de la internet, por ejemplo, ¿no? Que debería servir en realidad para culturizar, informar y tener mayor alcance y mayor visión universal. Cambios, no sé qué cambiaría en mi vida, quizá la disciplina que jamás ha sido una constante en mí. Soy un ser medio indisciplinado, un tipo que vive a su libre albedrío, un elemento que, bueno, siempre ha hecho lo que creía que era correcto y muchas veces me he equivocado. Entonces quizá esa parte habría que retomarla, reformarla. Pero lamentablemente no tenemos pues otra oportunidad más la que nos da la existencia común y corriente en su vida lineal. Ah, claro, eran días de mucho e intenso trabajo durante los ensayos sobre todo, ¿no? Con los jóvenes y con los adultos con quienes yo he trabajado. Pero grandes glorias y satisfacción una vez ver la obra realizada puesta en tablas en los escenarios tanto de Selendín como de las provincias que antes he mencionado y que he visitado en diferentes ocasiones. Esa es una satisfacción muy grata realmente y para eso hay que, ahí sí en esa parte he ejercido la disciplina que estaba extrañando hace un rato, pero que realmente había que disciplinarse para poder cumplir con el cometido. Y esas cosas las aprendí gracias a mi formación en el arte histriónico, desde la universidad hasta después en el teatro histrión, con actores que me he conocido, que son figuras ahora muy conocidas en nuestro medio y en el medio, digamos, cultural del Perú y del extranjero. A muchos de ellos todavía los veo trabajando en las pantallas de televisión. Algunos de ellos, por ejemplo, durante mi etapa de estudiante en el histrión, he sido compañero de estudios allí con un gran amigo que es mitad celendino y mitad cusqueño, con Reinaldo Arenas Horna, es a quien me refiero, ¿no? Lo he visto trabajando en películas, lo he visto trabajando en teatro y lo he visto trabajando en la televisión. Sí, efectivamente fue por la década de los 70 en que tuve la suerte de conocerme con Alfredo acá en la casa de mis padres, cuando vino para conocerme desde París, junto con Alfredo Pita, quien le había hablado seguramente algunas cosas mías, pese a que yo no estaba volcado íntegramente en la producción literaria. Sin embargo, con él pasamos una semana muy intensa, muy buena y de mucho aprendizaje para mí. No solamente en el aspecto, digamos, intelectual, en el campo político, en nuestras ideas comunes en cuanto a la percepción de la sociedad y del ejercicio
de los diferentes gobiernos que han pasado y están pasando por el Perú, sino también el aprendizaje que he logrado captar sobre la temática literaria. Que deberían inaugurarse obras de trascendencia en primer término, porque un aniversario es un cumpleaños que debe celebrarse con toda alegría, con toda pompa, pero siempre con algo positivo que ofrecer para las futuras generaciones. Entonces a mí me parece que en ese sentido no se hace nada sino lo común y corriente. Actividades de mayor trascendencia no veo, son actividades casi ya que vienen con una forma de presentación anual que cae en la monotonía. Sin embargo, como digo, por lo menos deberían inaugurarse obras de trascendencia que tanta falta hacen acá en Serendín. Y cuando hablo de Serendín, hablo de toda la provincia, no hablo solamente de la capital provincial. Más bien agradecer infinitamente esta oportunidad y participación que me hacen tener a través de este medio. Agradecerles profundamente y ver que seguramente en otra oportunidad tendremos algunos otros temas que tratar y algunas otras cosas que dialogar. Muchísimas gracias también por esta oportunidad.